me voy a poner a trabajar ya mismo con Figma Sites. A ver, en el directo anterior dedicado a esto me quedé con este componente. Lo teníamos montado, pero nos quedamos con ver qué hacemos con esta nube de foto, vamos a decir. Vamos a recordar cómo funcionaba el elemento que estaba aquí. Si cogía el bloque, la variante XL del bloque y la llevaba al breakpoint XL, que es el primary, se aparecían en los demás breakpoints las otras variantes y funcionaban así. Vamos a ver. Teníamos los tamaños de encabezado, de descripción y de CTA, y quedaba por darle cariño a, como digo, la nube de fotos. Esto quiere decir que no lo tengo pensado, lo voy a pensar ahora. Teníamos un contenedor, eso está claro. Ahora mismo, lo único que se me ocurre para que funcione bien es cambiar el tamaño del contenedor y por ende el tamaño del cloud de fotos. Vamos a prepararlo un poquito mejor. A esto le llamamos cloud. Esto ahora mismo es un auto layout con 3 auto layouts dentro. Por el momento no lo vamos a animar ni nada. Simplemente voy a coger algunas fotos más para la parte de abajo utilizando... aquí no tengo plugins. En Figma Sites no hay plugins, ¿verdad? No, Unsplash. No hay. Esto quiere decir que me voy a ir a Figma Design, donde teníamos el diseño original de esto, y voy a buscar, ¿cuántos eran? 5 fotos. Sí, 5, no hay ninguna repetida. Estas 4 y esta quinta. Bien. Figma Design, voy a coger rápidamente, voy a abrir, por ejemplo, el plugin de Unsplash. Voy a poner Portrait. Claro, debería haber, para estar seguro, me voy a coger esto, lo voy a copiar, me lo voy a llevar aquí, para no coger una foto repetida. Bueno, aunque las del interior las puedo repetir. En realidad podría tranquilamente, fijaros que aquí está repetida, podría coger a este muchacho, ponerlo aquí, a este lo quito. Vamos a... creo que no hay ningún otro repetido. La chica esta de rosa está... El de camisa está aquí. Bueno, están todos, ¿eh? Están todos. Esta chica no está. Pues ahora sí estás. Vamos por aquí. Este no estará seguro. Aquí vamos a poner a esta. Y por último a... esta. Ahí te quedas. Bien. Copiado. Me voy a Figma Sites. Esto lo elimino. Me quedo con esto. Bien. Ok, vamos a ver. Esto dije en el vídeo anterior, en el directo anterior, que lo iba a convertir en un componente oculto, si mal no recuerdo, y con una instancia de ese componente voy a completar el componente block. Esto quiere decir que lo voy a renombrar, --, para que se oculte el componente. Si esto llega a ser algún tipo de librería, le voy a dejar el nombre cloud
lo convierto en un componente y por ahora se queda así. Ya en algún otro vídeo lo voy a animar. Hoy no, porque voy a hacer otros bloques para la landing. Muy buenas, Edith. Bienvenida. Estamos solos, creo. Bueno, hay 3 personas conectadas. Vale. Tengo aquí la instancia. Y dije, por lo pronto voy a revisar el tamaño de los bloques y a poner instancias redimensionadas en su interior. Podría ahora mismo, aunque todavía no tenemos ni variables ni nada de eso, más o menos tener una idea. Tenemos 55 píxeles más. Si yo añado al contenedor 2 píxeles más, me voy a quedar con 56 de borde, que me parece un tamaño razonable. Entonces al height le voy a poner 2 más y ya tendríamos... No. Sí, tenemos 56 a cada lado. El ancho del banner lo estamos dando con un... Lo calculamos el otro día, con un max width en todos los casos, salvo en la 2XL. Eso no lo voy a tocar. Vale. En la XL vamos a dejarle también 56 de alto, de padding top y padding bottom, ¿ok? Tenemos 75. Pensé que... Sí, no, vamos a darle... A ver, si tenemos de alto ahora mismo 450 más 56 son 506, correcto. Entonces, si voy al contenedor y le pongo 500, ¿sí? ¿Lo conté bien? Un momento, Juan, 450, sí, 506. No, estoy haciendo una cuenta que está muy mal. 450 más 5, perdón, más 56 no, más 120, a ver, calculadora. No la estáis viendo vosotros, pero yo sí. Era 450 más 56. 562. Ya me parecía que era poco. Ahora sí. Ahora sí. Bien. Ok. Todavía me falta meter las instancias del cloud. Pero ahora vamos a seguir con esto. La variante, esta es la MD seguramente. No, la LG. LG, MD y SM, correcto. Tenemos un montón. Esto vamos a hacer lo siguiente. 312, si yo... 312 más 112. Vamos a ver, 112 que son 56 más 56. Sí, joder. 312 más 112. Perdón, Juanito. 424 de height para el MD, el LG, perdón. También nos quedamos con 56 y lo mismo aquí. La MD en este caso tiene el mismo alto, 284. Vale, un momento. Más 284. 396. Y creo recordar que la SM no, es un poquitito más pequeña. 272. Un segundo. Creo que aquí estoy haciendo algo mal. Vamos a probarlo. No, está todo bien. Está todo bien. Vale.
Ahora, con la instancia, voy a quitar el cloud del interior. Te vas. Voy a quitar los cloud de todos, vamos. Está flotando de forma absoluta, correcto. Aquí igual y aquí igual, en todos lados igual. Ahora cojo la primera instancia y la llevo al interior de esta variante. La hago flotar de forma absoluta. Ahora está aquí. La llevo al centro vertical, al centro horizontal y al centro vertical. Y aquí sí le voy a dar un poquito más de tamaño. Antes, para ser más rápido, voy a hacer lo siguiente. La voy a copiar aquí y la voy a pegar en cada una de las variantes. Y ya después me busco la vida para redimensionarlas. Y ubicarlas en la posición o en la profundidad correcta. Ok. Empecemos con la 2XL. Aquí la voy a hacer mucho más grande, bueno, bastante más grande. En lugar de usar aspect ratio voy a irme aquí. Vamos a ir a jugar con valores. 2000, me pasé un poco, me parece. Bueno, no me pasé. 1200. 200. Al final creo que me voy a quedar con menos. Vamos con un poquito a mano. No me gusta mano. Vamos a poner 3000. Ahí sí me pasé. Ahí sí me pasé un poco y le voy a poner 2800. Le podría quitar el clip content, como dije en su momento. Ahora mismo no me lo voy a jugar. Te quedas así. No voy a perder tiempo con esto. Vale, lo dejo así. Ahora a esta la voy a llevar abajo. La verdad es que habría hecho mejor. Vamos a hacerlo a mano. Aquí sí voy a hacerlo a mano y no me lo voy a. Vamos a intentar controlarlo lo más posible. Como igualmente esto lo vamos a animar en algún otro momento, como digo. Vale, se queda así. Bueno, en realidad debería llevarlo al centro horizontal y así te quedas. Venga, otra más. Esta la voy a hacer haciendo el back to back, send to back. Esta necesita menos tamaño. Por ahí. Ahí te quedas. La siguiente, que es la MD. Más o menos ahí. Y la SM igual, pero mucho más pequeña. Hola Tam, ¿qué pasa? Muy buenas. Veamos. Ya están posicionadas todas las instancias en todas las variantes. Si vamos a ver qué constraints tiene para ver cómo se van a compartir, lo diré, a comportar cuando estemos en tamaños de pantallas un poco más grandes o más pequeñas. Las constraints son center, deberían quedarse iguales, no deberían crecer para nada. Vamos a probarlo. Total. Aquí quedan un poco raros, claro, porque son dos bloques que están pegados que no deberían ir pegados, pero vamos a probar. Ok. Aquí en realidad lo estoy haciendo mal, porque, a ver,
Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a coger las constraints y las vamos a retocar un poco. Yo le dije center, center. En realidad debería ser scale. Vamos a probar con scale. ¿Puedo hacer selección múltiple? Sí. Vamos a meter más que left y right y top y bottom. Vamos a darle scale. Vamos a ver cuál es el comportamiento. Se me ha roto algo aquí y no me gusta que haya pasado eso. Pero no entiendo por qué. Vamos a probar con una sola. Scale y scale. Un momento. Yo cojo esto, que ahora mismo es un auto layout. Le voy a quitar propiedades de auto layout. Y a las 3 filas, que son 3 auto layouts, también le voy a quitar propiedades de auto layout. Quiero ver si estoy dándole algún poder que hace que se rompa un poco. Vamos a dejarle que no entiendo por qué pasa esto. Vamos a resetear esta instancia. Ok, no pasa nada. La hago flotar de forma absoluta otra vez. Me la llevo al centro vertical, al centro horizontal. La agrando un poco. Más o menos. Corrijo. Lo voy a dejar, lo voy a probar otra vez como scale porque en realidad... Ok. Me falta que sea auto layout. Aquí me estoy liando. Le quité las propiedades de auto layout y no debería haberlo hecho. Digo que necesito que sea auto layout porque quiero que esto se ajuste al margin left y al margin right de el breakpoint 2XL. Es verdad que si yo tuviese la posibilidad de hacer auto layout, voy a poner V, podría ponerle un fill container. Ah, lo tengo. No se lo había dado. Juan, me parece que estás un poquito dormido. Aquí también debería ser fill container y está en Fixie, ¿no? Ah, amigos, era eso, creo yo. Corre fill container. A ver, creo que ya está solucionado, creo. Pero como sabéis, estoy aprendiendo a usar Figma Sites, que no Figma Design. Vale, está funcionando aquí, pero raro porque yo quiero tener más imágenes. Esto tampoco me convence. La XL debe tener una alineación un poco rara, ¿no? Está todo centrado. Esto... Vamos a ver. Estas cosas las tengo que ir controlando porque no me gustan. Vamos a... Aquí hay un cloud que no es... Perdón, que me estoy liando. Estos son los breakpoints. Tenemos el block. Quiero ir viendo cada una de las... Aquí está todo igual, todo igual. Aquí hay un elemento constraints. Juan, lo estoy intentando editar en la instancia y en realidad debería editarlo en el componente. Juan, va bien, va bien. Aquí sí. A ver, centro vertical y centro horizontal. Aquí ya no. Aquí hay un scale y un centro. Vamos a hacer lo siguiente. La primera prueba, darle las dos constraints scale. No se rompe, con lo cual
La rotura anterior a lo mejor se daba porque era un auto layout. Y si ahora pruebo otra vez el navegador, no es lo que yo quiero. Scale. Vamos a darle... Ok, en realidad sí se está... Seguramente se estará... No lo tengo claro, estoy inventando algo, porque no lo tengo claro. Vamos a lo siguiente. No me voy a demorar mucho más con esto y voy a seguir con otro componente, pero este lo voy a dejar más o menos controlado. Con todas las constraints las voy a dejar en center ahora mismo. Seleccionado todo. Center. Y al componente block, vale, aquí hay algo raro. Hay un left y un right. Perdón, un left y un top. No debería haber problema, pero vamos a... Lo quiero dejar y no lo quiero dejar, ¿eh? Vamos a ver. Ok. Vale. Está más o menos controlado. Más o menos. Esto necesita un poquito más de cariño, evidentemente. Bueno, lo voy a dejar aquí. Voy a continuar con otro componente. Venga. Teníamos... Ya te vas. No me interesa más. Teníamos el bloque de los beneficios, vamos a llamarle. Lo voy a copiar y me lo voy a traer a Figma Sites. Esto se queda por aquí y... Esto lo voy a eliminar. Estas serán pruebas. Lo pego por aquí. Veamos, si yo quiero componentizar esto bien, me tengo que currar ahora mismo la tarjeta, vamos a decir, de icono, encabezado y descripción. Podría reutilizar esto. A ver, vamos a ver si lo puedo reutilizar, que lo diseñé en Figma Sites. Ojo, tampoco está tan mal. Vamos a ponerle de nombre... ¿Hay algún card? Sí, un card 2. Con nuestra nomenclatura de siempre. Card 2. Esto no es ni componente ni nada. Deberíamos usar un icon button aquí. Podríamos, pero no tenemos mucho tiempo para hacer eso ahora mismo. Vamos a reutilizar esto que más o menos estaba funcionando en estas cadenas. Las voy a pegar por aquí y las voy a reutilizar. Ahora estoy haciendo un componente normal como en Figma Sites. Heading me lo voy a traer aquí. Vamos a ver más o menos qué tamaño tiene. No, tenía un estilo que se lo traía de UXFOMO website. Vamos a probarlo. Como vamos a usar varias variantes, en realidad podría haber hecho el siguiente. Lo copio, lo pego en heading, lo pongo así, lo quito, este lo borro y la descripción es igual, ¿no? Body MD regular. Al final no hacía tanta falta. Ok. Vamos a poner así, category. Y aquí le voy a poner un Lorem Ipsum. No tengo Lorem Ipsum aquí. Pero tengo mi Lorem Ipsum de mi sistema. De mi Windows, vamos. El que yo tengo configurado para utilizar cada vez que quiero. Ok, vamos a ver. Card. Vamos a crear el componente. Por ahora vamos a meter todo esto en un bloquecito de cards. Vamos a darle un poquito de cariño. ¿Qué paddings tiene? Vamos a ponerle 16 o 20, sí, 16 en principio. El gap horizontal de aquí son 24. Vamos a ponerle también 16. El gap del heading debe ser un 4. Vale, está más o menos bien. Aquí hay un padding. Hay un padding, ¿no? Sí, hay un padding. Tiene una alineación un poco rara. Lo voy a dejar así. El heading tiene un width fixed.
Ok, esto si yo hago una instancia debería funcionar así por lo pronto. Ok, me parece que el gap, si yo lo monto a un instante, bueno, si me lo hago propiedades, no, ahora mismo no voy a hacer propiedades. Eso lo dejo para Figma Sites. Estamos probando para Figma Design. Estamos probando Figma Sites. A ver, el encabezado y la descripción. Hola, Tomás, muy buenas. El encabezado y la descripción. Yo quiero hacer otro bloque, entonces vamos a poner... ¿Reutilizo esto o no? A lo mejor, a ver, pensemos un poquitito. ¿Cómo optimizaría el tiempo yo aquí? Voy a coger el componente block, lo voy a copiar, le voy a poner block 2 ahora mismo. No le pongo un nombre porque lo quiero hacer más bien genérico. Esto quiere decir que evidentemente los cloud de aquí los voy a quitar. Las instancias cloud se eliminan de este componente ahora llamado block 2. Las variantes se van a quedar con el mismo nombre, evidentemente, para que funcionen en los breakpoints. Y aquí lo que debería hacer es lo siguiente. Realmente podría utilizar el contenedor, podría utilizar tranquilamente el contenedor que se llama banner. Los selecciono y los renombro como frame. Sí, como frame, ahora mismo. Bien, si yo cojo la instancia de card2 y empiezo a hacer, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Voy a coger los elementos estos y los elimino de todas las variantes. Yo voy a meter un card dentro. Claro, esto es el... A ver, aquí estoy un poquito dormido o desconectado. El directo de ayer dedicado al UX FOMO Generator me dejó un poco mal. Estoy editando malamente una instancia del componente banner. Terrible lo mío. Vamos de vuelta. Selecciono todas estas instancias, las deshago porque ahora mismo no quiero el banner aquí, en este componente, y este bloque lo dejo como frame. Teníamos estos elementos que quiero eliminar ahora mismo. Y ahora sí, dentro de frame voy a poner una tarjeta. Tenemos 3 en principio. ¿Podría trabajar en columnas yo? Y si trabajo con un auto layout, con fill container, alineado de forma horizontal, con un gap de, ¿cuánto teníamos aquí? 50, cuando en aquella época. Podríamos poner un gap de... Vamos a dejar a 32. Pero digo fill container, claro, ahí tiene paddings esto. Tiene paddings y no quiere... Bueno, quiero los paddings, a lo mejor no tantos. No tanto padding, quiero decir. Vamos a dejarlo así. Heading tiene una alineación un poco rara por el icono. Vamos a probar. Vamos a probar una cosa. Vamos a ver cómo se comporta esto. Si yo cojo esto y me lo traigo aquí. Bueno, momento. Vamos a seguir haciendo esto. Me lo traigo aquí. Lo voy a pegar en todas, aunque tenemos que empezar a darle...
El horario este me está confundiendo un poco, me parece, ¿eh? Joder. Vamos a achicarlo y lo vamos a ir pegando. Así no me gusta. Veamos. Teníamos... ¿Dónde tengo referente de distancia? En ningún lado ahora mismo. Entonces, 56 aquí. Los paddings top y padding bottom aquí no me interesan, me parece. Perdón. Siempre no me entero todavía con la... Ya estás, ¿no? Estoy pasando... Sí, totalmente. Sí, totalmente. Estoy un poco... A ver, pero ¿por qué estoy tan perdido? ¿Será el horario? Sí, debe ser el jet lag. Voy a tomar un poquito de café. Me vengo preparado con mi cafetera. 600 mililitros de café. Joder, no puedo ni hablar. Es viernes, juajaja. A ver, ¿por qué? Es que es el nuevo horario que me tiene nervioso. Es viernes y el horario está más cerca de tu horario laboral y tu cerebro te pide un rato de descanso. A ver, tengo que decir la verdad. Hoy empecé a las 6 y terminé de trabajar a las 2. Tampoco tengo que... En fin. Es discutible, es discutible. Vamos a hacer lo siguiente. Esto va a ser un H2. Podría darle tamaño del H1, pero vamos a darle el tamaño de H2. Es más, como estoy completamente flojo es vago, voy a reutilizar cadenas y ya está. Y ya está. Como aparte ya las tenemos, como no tenemos estilos todavía, lo dejo ahí. Vale, el texto es horrible, lo sé, lo sé. Vamos a meterle un lorem ipsum y ya está. Y ya está. Le puse demasiado. Más ahí. Para la descripción te quedas así. Lo que sí usaré vamos a copiar las propiedades. Control Alt C, lo voy a hacer con un atajo de teclado para que no me digan nada. Y las pego aquí. Vale, no pasa nada. Ahí, te quedas. Siguiente. A ver, podría ser así. Lo pego. Tomás dice, increíble, tuviste un día corto antes. ¿Cómo antes? Es para ponerlo en un cuadro. Como antes... La verdad es que debo decir que toda esta semana ha sido bastante corta en cuanto a horas de trabajo. Ya os contaré, ya os contaré. Vale, este era el H2. A partir de esto lo voy a hacer de este tamaño. En realidad estaba haciendo algo que no debía. Venga, lo dejo. Me callo la boca. Vamos a lo siguiente. Y no me matéis. Voy a copiar los estilos de esto. Ya sé. Nadie nos ve. Nadie nos ve. Era, al final, bueno, Control Alt C, Control Alt V y coge tamaños del H1. Vale, no, me estoy callando ahí mismo. Control Alt C, Control Alt V. Ok. Y centrado en este caso. Vamos a hacer lo mismo. Este no lo toco, lo que se queda igual. Ahora, cojo esto. En realidad... Estoy pensando que en realidad debería haber copiado directamente este bloque, pero no está hecho en el heading. Venga, no pasa nada. Control C. Control V, ya lo voy a centrar. Ahora sí, cojo los dos. Vamos con el... Tampoco es tan
Decidme, a ver, aquí hay 10 personas conectadas. Decidme, por favor, y esto lo estoy pensando desde esta tarde. Muy buenas, Fernando. Hay quienes, como a mí, este horario permite ver una... A ver, Fernando, bienvenido. Hay quienes, como a mí, este horario permite ver una live después de mucho tiempo. Por lo general, se me junta con el almuerzo y los meets. Vale, pues bienvenido, Fernando. A ver, a ti, Fernando, y a los demás. Estuve pensando hoy una cosa después de la UX Talk que hicimos ayer en Discord. Aquí, en este código QR o en juanpol.com/Discord. Ahí hacemos todos los jueves una charla en directo, entre todos. En una sala sin cámara. ¿Qué quiere decir? Sin que se emita en ningún lado, no queda grabado en ningún lado. Entonces, estuvimos hablando y Tomás, que es un compañero de la comunidad, estuvo comentando las novedades que presentó Framer esta misma semana. Y estaba pensando, ¿queréis que como ejercicio hagamos esta misma landing page en Framer? Si queréis que lo haga, por favor dejad en los comentarios de este chat de YouTube, quiero usar Framer, ese comentario. Y si hay varios comentarios, pues lo haré. Porque de verdad que... Hola, Kaz Mesa, muy buenas. Kaz no falta nunca, en ningún horario. Decidme si queréis probar esto con Framer. Yo tengo ganas. Venga, seguimos, que me estaba liando. Habíamos usado todo esto, nos faltaba el último o no. 3644 para el... Sí, faltaba aquí. Ya centraré. No, ojito. Le tengo que dar cariño al full width de esto. Ahora también lo voy a hacer. Quiero usar Framer, dice René. Muy bien, muy bien. Hay varias. Hay Daniel Quevedo. Quieren usar Framer, ¿eh? Sí. Muy bien, muy bien. Hay ganas de usar Framer. O probarlo, ¿no? Tiremos con el fill container por ahora todo. Lo que es el frame 3. Aquí tengo que darle un nombre porque esto después... El frametitis nos persigue. También al gap hay que darle cariño, ¿eh? A todas las variantes. Sí, aquí frame. No. Ojo. Vale, esto no tiene frame. Pues ahora... No tiene. Ahora tiene... Vamos a ponerle así. Es más. Vamos a coger todos estos frames. Juan, lo mío es... A la mierda. Heading. Heading. Se me fue. Activé el cursor chat. Ok. Ahora, por Dios. Teníamos aquí un gap de 24. Más o menos. En realidad es esto. Yo también, lo mío también es 24 en las 2XL y en la XL. Te quedas así. Aquí sería un 16 o un 24. ¿Cuánto era? También 24. ¿Seguro? Sí. 16 y 16. Vale. Ok, tranquilidad. Está más o menos bien. Por Dios. Ahora tenemos lo que es el grid.
está separado a 56. Tiene un fill container. Está alineado en forma horizontal y activo el wrap. Ahora mismo, pero tiene un fill container y claro, está cogiendo los paddings de esto. Bueno, no sé por qué ahora mismo el 2XL no me pide padding left y padding right. Lo voy a dejar en 0. Evidentemente, este contenido se... Vale, lo voy a dejar así. Podríamos separar un poquito más. En este caso, con un gap de también 56. Venga, te quedas ahí. Ahora vamos a hacer injertos. En realidad, debería yo al componente card2 por lo menos darle 3 tamaños. En la variante XL le voy a dejar la misma. Voy a quitar el padding left y padding right de lo que es el frame. Y podría dejarlo igual. En realidad, frame, yo estoy aquí, no estoy muy fino, la verdad. Todo hay que decirlo, o sí. Supongo que esto lo arreglaría, lo estaría haciendo bien si lo hubiese empezado desde 0 y no reutilizando cosas. Tiremos del primary. Esta es nuestra fuente de verdad. Tenemos el primary, es decir, breakpoint primary, variante XL. Frame, ¿me hace falta ahora mismo? Si yo no me hace falta, estoy haciendo cosas que no debería. Lo voy a deshacer. Tranquilidad. En este caso, voy a hacer que el height sea automático, con un hue. Ok. Le voy a poner padding top y padding bottom de 56, ahora mismo. Al gap horizontal le voy a poner también 56. Bueno, esto está más o menos cogiendo forma. Otra cosa que me choca un poco es el formato del card. Paddings left y padding right, ahora sí los voy a dejar porque en algún frame, en algún breakpoint pequeño, podría evitar que se peguen al margin left y al margin right. Entonces, le voy a poner tengo otro ejemplo, no, pues podría más o menos tener de guía esto. Aquí teníamos 24. Venga, lo voy a dejar así. Aquí tenemos 24. Bien. Vamos a darle un poquito de cariño al card 2. Va a ser divertido, dice Tomás. Supongo que te refieres a hacerlo con Framer. Sí, sí. Card 2. Decía, hay que darle un poco de cariño a esto. Un poco bastante. Ahora mismo, esto que no es nada, lo voy a reemplazar simplemente por un icono, que tiene 24 por 24 en este caso. Joder. Bien, pero veamos. Esta va a ser la variante, ya veremos cuál. Les digo, mantengo esto, que no es un componente todavía. Le voy a poner simplemente icon y lo voy a poner aquí. Simplemente voy a...
darle más cariño al heading. 3. ¿Tengo algún ejemplo de tamaño de lo que podría ser heading 3? Vamos a probar esto. Ok, ya por lo menos bien, vamos un poco mejor. Ahora el gap lo voy a dejar en 16. ¿Cómo? No entiendo por qué está lo de category. Lo de category está porque lo traigo de aquí. Y en realidad no tenía category. Juan, vas fenomenal. Vas fenomenal, amigo. Bien. El heading solamente es un frame. Le voy a dar un alto. En principio le voy a dar el mismo alto. No, esto no está bien. Vamos a probar con el alto. No es la construcción que me gusta. Para nada. No, estoy haciendo gilipollas. ¿Cómo? ¿Cuántas veces hemos construido esto? 1000. 1000. Vale. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a meter padding stop y padding bottom de 16 aquí. De 12. De 8. De 12. Amigo, te quedas ahí. Vale. Si yo me voy al experimento, la variante LG, perdón. Si me voy al experimento y antes pongo en primary esto. Vamos a hacerlo así. Pues ¿estáis viendo lo que estoy viendo yo? Hay que recargar esto. Yo estoy usando la variante primary. Bueno, la XL la llevo a primary. Claro, y debería ponerla aquí. Yo también. Vale, Juan. Bien, Juan, bien. Solucionado, entre comillas. Vale, este título hay que cambiarlo. Juan. Veamos. En la variante XL, que es la que va en el primary, XL, estamos usando 56 de font size y 64 de line height. Ok. Claro, estábamos usando el mismo tamaño este. ¿Y yo lo había hecho así o no? 56, hostia, 64. Es demasiado claro. Correcto. En este caso, veamos. Creo que ahora mismo no voy a perder tiempo en esto porque no tengo ni estilos. Voy a procurar pensar cómo debería funcionar este bloque en los distintos breakpoints. Si este es el XL, aquí simplemente me tengo que preocupar en que claro, decidme lo que queráis, que me lo merezco. Ok, vale. Le falta amor, pero funciona. Le falta amor, lo sé.
La XL está bien. Vamos a ir a preparar dos cosas más. En principio voy a crear una primera variante de Card 2. Como siempre, le voy a poner al Property 1 Size. Sí, ¿no? A ver, ¿dónde tenemos otro ejemplo? En Banner, por ejemplo, le pusimos Size. Creo que hacer 5 tamaños de Card 2 me parece demasiado. Voy a ponerle a esta, le voy a dejar XL. O... a ver. Podría tener una XL. Podría usar una MD, una SM. Tomás dice, a ver, voy a parar un poco, voy a tomar café a ver si me despierto. Venga, Tam, os dejo por hoy. Cuando lo subas, lo veo de nuevo. Buen fin de semana. Nos faltan los besos que prometiste por Discord. Yo prometí que los iba a dar si dejaban likes en el vídeo. Y el vídeo no tenía ningún like. Solamente tenía uno y no sé de quién es. Dice Tomás, es verdad, faltan los besos. Hemos sido engañados. No, pero si había un like. Yo ayer me fui a dormir y había un like solo. A ver, Tomás. ¿Qué cojones me está pasando? ¿Por qué estoy tan dormido hoy? Veamos. Veamos. Lo teníamos claro. En esto, aquí lo tengo claro, pero ahí me falta conectar con el hilo. La verdad es que podríamos, en la variante, pero vale, en esta variante podría ser lo siguiente. Aquí también deshago el frame, pego lo que vendría a ser el... Vamos a poner un nombre bueno porque esto es terrible. Heading, y le voy a poner cards. No, le voy a poner frame. Pero un frame así, a medida, vamos a decir. Joder, Juan. Aquí igual. Y en este caso le dejo el mismo padding, left y padding right, que son 24, lo mismo que hacía aquí. Correcto. Y le tengo que dar mucho más cariño a las tarjetas. Evidentemente. Si yo aquí, por ejemplo, yo dije aquí podemos usar una SMD. Aquí tengo la LG, vamos a decir. LG la voy a usar para, en principio, LG y X, perdón. La X, joder. LG. Voy a poner una XL, una LG y una MD. Y la MD también va a servir para la SM. Estoy finísimo. Una XL, variante XL. La siguiente es la LG. Y en este caso, a la LG le voy a... Vamos a empezar a probar. Lo que es el icono o icon. Vamos a ponerle el aspect ratio a 2. La primera, en lugar de tener 56, va a tener, en este caso, 40. 40 es uno de los tamaños que tenemos en Tailwind, ¿no? Un momento. De aspect ratio no. ¿Veis que estoy...? Vamos a poner 40. Quiero que se achique también el icono.
Por Dios, Juan, por Dios. Vale. Continuemos con el encabezado. En este caso, ¿qué podemos usar? No tenemos nada. A lo mejor teníamos algo en UXFOMO website, pero voy a pasar de esto y lo voy a usar yo. Vamos a poner un 24. 24. Con un line height de... serían 32. 32, dije. Joder. Dormidísimo. Tomás, dile a la gente que está conectada aquí que no suelo ser así. Por Dios. 8. Va. 4. Ahora. Edith. Gracias por pasar por aquí. Es viernes y hoy está permitida. Joder, tío. Qué mal, qué mal. Veamos. Sí. Aquí estamos usando la variante XL. En este caso, voy a usar las LG. Bien. Que también deberían tener otro width. Ahora mismo no le voy a poner tamaños ni pensados. No sé. Vamos a cambiar el gap de aquí. Los paddings voy a dejar los mismos. El gap lo voy a poner en 40. No, lo voy a dejar en 56. Aquí sí le voy a poner un poquito más de gap, evidentemente. 32. Aquí hay unos paddings top y unos padding bottom que son terribles. Pero terribles. Hue. Por Dios. Bueno, en realidad podría usar el mismo padding que aquí. También tenía 56, ¿ves? 51, se cambió. Nada. 56. Por el momento así. Bien. Y dije una variante más pequeña. Y en este caso, lo que es la variante MD, le voy a hacer un cambio. El texto va a ser un poquito más pequeño. 20. Con un line height de 28. La descripción también debería cambiar, pero ahora mismo no lo voy a tocar. Voy a cambiarle la alineación. Quiero que el icono, en este caso, aparezca encima. Cambio la alineación del auto layout y voy a revisar el gap. Lo voy a hacer más pequeño. Ok, y teníamos aquí nada. No teníamos nada, esto está así. El icon también lo voy a cambiar, lo voy a poner en 32. A ver cómo se comporta esto. Esto, teníamos aquí las... Joder. LG, vale, aquí. Cojo el frame, me lo llevo a esta variante, deshago este frame, pego esto. Aquí le voy a dejar los 56 de padding top y padding bottom, le pongo el hue para que se ajuste al alto de sus contenidos. En principio el gap lo dejo en 56, me parece que es demasiado. Vamos a ponerle 40. El gap horizontal está en 56, también lo podríamos llevar a 40 en este caso. Y en el tamaño SM del bloque vamos a hacer lo siguiente. Deshago el frame. Cojo este frame con las tarjetas, lo pego
vamos a hacerle el hue primero en alto. Le voy a dejar 56 de padding top y padding... Sí, de padding top y padding bottom. Este no es el ejemplo. Este más o menos sí. Está más o menos, se queda así. Ahora mismo no me voy a comer la cabeza. El padding left, padding right eran de 16. Si mal no recuerdo. 24 también. Pensé que eran 16. Te quedas en 24. Ok. Ahora el gap le voy a poner en 40 como había hecho aquí, ¿no? Correcto. Y creo que aquí el frame va a estar alineado hacia abajo, pero sin... Va a estar alineado hacia abajo y las tarjetas podrían tener un fill container. Lo que pasa es que para 640 a lo mejor es demasiado. Vamos a ver cómo se comporta. Por Dios, Juan. Ok. Esto tengo que corregirlo. Aquí también. Aquí podríamos usar columnas o max width para que aparezcan dos y una aquí abajo, alineada a la izquierda. Que no, es algo que no me molestaría. No me está funcionando el fill container de la SM, ¿no? Porque claro, no me está funcionando porque no lo estoy aplicando seguramente. No la estoy aplicando porque... porque no lo estoy aplicando, correcto. Aquí usábamos también el MD. El MD, el LG. Aquí el renderizado sí hizo algo raro, ¿no? Vamos a ver. En la de 640 me parece que a lo mejor en 640 le podría poner, lo podría poner así en horizontal, pero con un max width. Vamos a ir haciendo cosas interesantes. Veamos, si tenemos 640, vamos a ponerle, por ejemplo, de max width 480 a la SM. Voy a darle un poquito de cariño al componente, le pongo un poco de fondo blanco, que lo teníamos al 30%. Correcto. Y ahora sí, veamos. Al SM vamos a darle, dije, max width 480. Ok, si esto está en la variante SM así, ¿debería yo resetear las instancias? No lo hace, porque tiene un fill container. Pero entiendo que si mantengo el fill container, imagino que el max width, si lo apliqué bien... Hostia, no lo apliqué bien. Lo apliqué mal. Joder, Juan. SM dije. No, MD. Por Dios. A ver si te despiertas, Juanito. Las tarjetas MD iban en SM y en MD. Vale. Vamos por partes. A ver si conecto de una vez por todas. Ok. En este caso, que es el SM, no. Joder. De verdad. De verdad, MD. Ahora sí te comporta. Ahora, joder. Vale. Vamos poco a poco. Tengo las tarjetas SMD en la variante SM. Vamos a probar. Sí. Está Jonás aquí. Jonás, no mires lo que estoy haciendo, estoy un poco dormido hoy.
Vale, el max width nos está funcionando. Se achica en tamaños más pequeños de esto. Así que bien. Una cosa bien. Joder. Hola Jonás, hola Juan y Tomás, gracias por la ayuda. ¿Qué más hay aquí? Preguntas. Me pone Juan Camilo. El grid podría ayudar. Jonás dice, me tendrías que ver a mí con Figma hoy en día. Bueno, sí, depende del día, a mí con Figma también me pasa, ¿eh? Y Juan dice, le quiero leer, dice, sigo esperando tu curso de UX. No, eso es para Jonás, no mezclemos. Dice Tomás, el grid podría ayudar bastante en esa sección. Todavía hice pruebas con el grid, pero no en trabajo real, Tomás, porque las pruebas que hice no tenía mucho control con las cosas que ponía en el grid. Había ahí unos paddings, unos margins un poco raros y no me metí con eso. Pero bueno, sí, supongo que es lo suyo. Lo haré. Continúo con estas variantes benditas. Venga, esta la dejamos así, por el momento. A la MD, vamos a recordar. La verdad es que ahora mismo a la MD, yo lo dejaría con un wrap, pero con un max width. Sí. Y un min width. A ver. Porque no me gusta que se comportan de esta manera. Porque entiendo... A ver, vamos a probar simplemente. ¿Qué pasa si le quitamos el wrap al frame? De aquí. De la variante MD. En realidad, creo que lo solucionamos poniéndole un... Esto a lo mejor se soluciona más fácil de lo que yo pienso. Cogemos las 3 tarjetas que hay aquí, que tienen un tamaño fijo, que no deberían tener. Claro, amigos, estamos usando la variante, la misma que aquí, pero tenemos aplicado el max width en el componente, con lo cual entiendo que si yo, a ver si rompo algo, si yo me voy al componente, a la variante, aquí le quito el max width y me vengo a la variante SM del bloque 2 y a las instancias de la tarjeta del card 2, a esta sí le pongo un max width de 480. Entiendo que se solucionará el problema. Estas siguen siendo, tienen su fill container, vamos a darle a las 3. Aquí va a coger el padding de frame, que no tiene padding, pero tiene el gap que es de, ¿cuánto? 40. Vamos a darle 32 en este caso. Entiendo que esto se soluciona ahora mismo. Empecemos de pequeño. Aquí se mantienen los 480, ok, me vale, quizás debería ser un poquito menos. Y aquí ya, bueno, esta podría valer. A lo mejor podríamos darle a lo que es el frame de la variante MD un max width también. Quizás no hace falta, ¿no? Primero vamos a ir a las instancias estas. En lugar de un 480 le voy a poner un 360. 360 es demasiado pequeño. 360, a ver.
La verdad es que si la dejamos en 360 a lo mejor... No, 360 es demasiado poco. Pero el 360 se lo di al... error. 360 en el Max Width. Y esto es con Fill Container. Correcto. A ver. Joder. Ahora sí. Ahora sí. Estoy pensando, si en mobile, en el breakpoint DSM, lo mostramos así, podríamos mostrar el icono a la izquierda también, ¿no? Aunque la composición es un poco rara, no sé si me termina de convencer. Supongamos que esto tiene textos distintos. Joder, no tengo plugins aquí. Vamos a tirar de mi Lorem Ipsum normal. A ver, ok. Quiero poner distintos contenidos. Pero así. ¿Cómo se comporta esto? Ay, lo hice en el SM, debería hacerlo en el primary. Pero bueno. Por ahora el experimento va funcionando. Veamos. Lo voy a hacer otra vez aquí para por lo menos dejarlo como lo teníamos. El primary es este. Estoy un poco... Hoy no es el día, no es el día. No sé si soy yo, o es que también el Figma Size va como... Le estoy dando control V, o control Z, perdón. Ahí, te quedas. Pero lo que quiero es, Juan, copiar. Estoy bueno. Pego aquí esto y me aparece... Esto está raro de cojones. Lo he reventado, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Pero, ¿soy yo, Tomás? ¿O es que hacía algo que Figma Design no hace? Me parece que... Yo hoy no estoy fino, lo reconozco. Pero me parece que hoy no está muy fino Figma Sites. Porque creo que lo que estaba haciendo no estaba mal. Ahora, por Dios, vamos a hacer lo siguiente. Cojo el primary y me lo llevo al sitio donde quiero. Dios santo, ahora sí lo hizo bien, ¿no? Ok. Bueno, tengo que... Ojo, lo hizo bien, pero tengo aquí definir las variantes. Teníamos aquí la 2XL, la XL
la LG, la MD y la SM. Dios santo. Dice Tomás, acabo de revisar, dice Jonás antes, como Figma siga así, les veo metiendo un proceso de... Ya te digo que sí. Tomás dice, acabo de revisar el momento, lo único que hiciste fue pegar un texto y se duplicó el título. Justo. Eso es lo que yo he visto y en más me pasó 2 veces. Porque la primera vez que me pasó dije, ¿habré copiado yo el título? No, yo estaba cogiendo el texto y me lo editaba el otro texto que quería actualizar y al pegar se pegaba el título. Para Dylan no es un bug, es una feature con un plan por separado. ¿Tú crees que con Framer nos va a dar estos problemas, Tomás? Joder, madre mía. Veamos. Esto estaba todo bien. Vale, falta el fill container. Ok. Están todos bien ahora, creo. Ya te digo que esos problemas no, quizás otros, pero justo ese no, ya. No, sí, yo sé que estoy dormido hoy, pero... A ver, como un responsive cutre salchichero podría ser, ¿eh? ¿Qué pasa si le pongo un poquito más de paddings? Aquí estoy tirando de este frame, que no sé por qué lo estoy manteniendo. No sé por qué lo estoy manteniendo. ¿Cómo puede ser? Ungrab. Sí, yo sabía por qué. Porque quería que no crezca más en el 2XL. Era por eso. Si yo a este frame le quito el hue, le pongo hue content y le pongo hue content al frame, al contenedor principal, ok, me va a hacer algo que no quiero. 50, este borde no debería ir aquí, ni un borde ni nada. Vamos a ponerle un poquito más de 96. Vamos a ponerle aquí 72. Aquí vamos a darle, bueno, también podríamos darle 72. Aquí vamos a darle 96. Tenemos 72. Aquí vamos a darle 56. Se queda así. Y aquí también. Tenía un 29 y no me gusta nada. Está un poco raro igualmente. A ver, vamos a ver si lo mejoramos. Esto se comporta como queríamos. Vale. La verdad es que el banner 2XL podría ser... Es demasiado grande, ¿eh? Pero bueno, eso ya cuando tengamos estilos pulimos.